película de Spider-Man? No lo sé, tú dime. Pues una película de Spider-Man que en realidad conjunte a más Spider-Man. Premio Nobel. Te veré en Suecia. Y es por eso que estamos sumamente emocionados por Spider-Man No Way Home. Esta película que promete por fin, por primera vez en la historia, reunir a más de un hombre araña en una película live action. ¿Qué están festejando? Y es que la verdad, la historia de Spidey es fascinante y es muy fácil que nosotros nos sintamos identificados con ella. A ver, hagamos esto una última vez. Porque al final de cuentas trata de una persona joven bastante nerd que adquiere poderes y con ellos una gran responsabilidad. Literalmente a cualquiera le podría pasar esto y cualquiera podría convertirse en el símbolo del trepamuros. Y es por eso que es muy normal ver esta misma premisa con otros contextos, en otras épocas o incluso dentro de variantes o con otros universos. Hola, yo soy Becca Salas de Atomo Network y hoy les vamos a contar 107 datos de No Way Home y el Spider-Verse. Pero antes de empezar les quiero recordar que no olviden suscribirse al canal, darle manita arriba al video, pegarle a ese botón de suscribir como si fuera parte de los 6 siniestros y colgarse en nuestras redes sociales. Y ahora sí, comencemos. Te veré en Suecia. Número 1. Spider-Man No Way Home es la tercera película de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, en la cual después de ser incriminado por la muerte de Mysterio, Peter acudirá a pedir ayuda del Doctor Strange y su magia, pero algo sale mal y se desatará el multiverso. Número 2. Pero exactamente ¿qué es un multiverso? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Esta idea fue propuesta por primera vez en el siglo XIX por el filósofo William James, señalando que en el mundo existen universos paralelos, y en los cómics de Marvel se le conoce como multiverso a cualquiera de las historias que no son parte de la continuidad dentro de la Tierra 616. Número 3. El multiverso es la colección de universos alternativos que comparten una jerarquía universal. Es una subsección del omniverso, la colección de todos los universos alternos. Número 4. Por lo tanto, cuando hablamos de un Spider-Verso, hablamos de todas las versiones que existen en Omniverso del sorprendente Hombre Araña. Número 5. ¿Cuándo fue la primera vez que vimos a dos Spider-Man juntos? Curiosamente fue en un libro para colorear publicado en 1967 llamado The Amazing Spider-Man in Seeing Double, o El sorprendente Hombre Araña viendo doble, de la editorial Whitman, donde un ladrón, junto con sus compañeros, se hacen pasar por el Hombre Araña para incriminarlo por sus robos. Número 6. Esta trama sería tomada en el capítulo Double Identity o Identidad Doble, estrenado el 13 de junio de 1968 en la primera serie animada de Spider-Man. Esta escena seguramente la recuerdan perfectamente, ya que se volvió un meme tan popular que hasta tiene su propia figura Funko Pop. Número 7. Aunque no lo crean, esta no fue la única vez en la serie animada de Spider-Man sesentera en la que vimos a un tipo impostor del personaje. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Ya que en el episodio The Spider and the Fly, o La Araña y la Mosca, estrenado el 16 de diciembre de 1967, dos criminales se hacen pasar por la llamada Mosca Humana, la cual tenía un traje muy similar al de nuestro héroe, pero en negro y con ojos verdes. Número 8. Aunque también este rival que apareció pudo ser una referencia al superhéroe The Fly, la Mosca, creado en 1959 por la editorial Red Circle Comics, que al igual que Spider-Man tenía poderes inspirados en un insecto. The Fly fue creado por Joe Simon y dibujado por Jack Kirby, quien después se convertiría en co-creador del Hombre Araña. Número 9. La Mosca se convertiría en un villano de Marvel Comics y luego en un héroe dentro de sus historietas. Su primera aparición fue en un volumen anual de The Amazing Spider-Man en 1976 en su faceta de villano. Número 10. Pero la primera vez que Peter Parker se encontró con otro Peter fue
en la saga del clon editada en 1973, que salió después de la muerte de Gwen Stacy. Número 11. En esta conocemos a Miles Warren, el Chacal, quien fuera profesor de Peter y Gwen, y quien termina clonando a los dos debido al amor secreto que le tenía a su alumna. ¡Yay! ¡No se me acerque, viejo cochino! Lo que desencadena una pelea entre nuestro amigable vecino, su impostor y el profesor. Número 12. Tanto Peter como su clon descubren que tienen los mismos recuerdos, así que ambos Spider-Man unen fuerzas para vencer al Chacal, haciendo explotar su laboratorio, donde sobreviven el clon de Gwen y el Peter original. Número 13. En Spidey Super Stories número 25, publicada en agosto de 1977, Doctor Doom crea un clon de Spider-Man inverso conocido como Webman, o el hombre telaraña. Si bien tenía los poderes de Peter, Webman carecía de los valores y la inteligencia de él, por lo que fue un rival fácil de derrotar. Número 14. Pero como sabemos, en los cómics nadie muere en realidad, así que en la segunda saga del clon conocemos a Ben Reilly, el clon de Peter que sobrevivió al combate, al igual que el Chacal, este villano que está obsesionado con hacer clones de Peter Parker para mandarlos a intentar destruirlo. ¿Verdad no tienes nada mejor que hacer? Número 15. Algunos de los clones que creó el Chacal para atacar a Peter fueron Jack, un clon que actuaba como un doble del villano, Guardián, quien era una versión más grande, violenta e inestable, y Spider-Side, un clon estable pero muy similar a Guardián, solo que aún más violento. Número 16. Y no podemos olvidarnos de Kane, quien sorpresivamente es el verdadero primer clon de Peter y no Ben Reilly. Él ha tenido roles tanto de villano como héroe, pero terminaría siendo no solo otro de los más queridos clones de Peter, también se convertiría en Scarlet Spider. Número 17. Con el paso del tiempo tuvimos otras sagas de clones, una en 2006 dentro del cómic Ultimate Spider-Man, otra en 2016 conocida como Death No More, The Clone Conspiracy, y recientemente una más en 2021 con Miles Morales. Número 18. Otros clones conocidos de Spider-Man son Jessica Drew, Ultimate Carnage, Ultimate Tarantula, Ultimate Scorpion y Otto Octavio, quien se convertiría tiempo después en Superior Octopus. Número 19. ¿Cuántos Spider-Man hay exactamente en el Spider-Verso? Se calcula que al menos 1001 Spider-Mans, si es que no contamos algunos personajes derivados de este como Carnage y Venom, el cual también tiene su Venom-verso. Número 20. Entonces, ¿cuándo es que inició el Spider-Verso en realidad? Pues tendríamos que decir que fue en 1998 dentro de la serie animada de Spider-Man, en los capítulos 64 y 65, donde por fin nos muestran la existencia de otros mundos presentándonos a otros Peter Parker. Número 21. Cuando aparece el poderoso Spider-Carnage, Beyonder y Madame Web, forman un equipo con otros 5 Spider-Man conformado por Spider-Man blindado, Spider-Octopus, el Spider-Man de 6 brazos, Araña Escarlata y un actor que interpreta a Spider-Man en nuestra realidad. Número 22. ¿Cómo vencerían a esta versión malvada? Sorprendentemente, gracias a la ayuda del tío Ben del universo del Spider blindado, quien lo dota de fuerza de voluntad para eliminar al simbionte de Carnage. Número 23. Pero el capítulo se vuelve aún más épico cuando al final Peter Parker es llevado a conocer al mismísimo Stan Lee y le agradeció el haberlo creado. A eso le llamamos hacer referencias meta bastante finas. Número 24. En el año 2010 llegaría el videojuego Spider-Man Shattered Dimensions, que combina 4 universos de Marvel Comics, permitiendo al jugador elegir entre 4 Spider-Mans. Número 25. Estos 4 son el asombroso Spider-Man, Spider-Man Noir, una versión de los años 1930 de Spider-Man, Spider-Man 2099, el Spider-Man de un posible futuro y Ultimate Spider-Man, una versión más joven de un presente alternativo que actualmente está unido con un simbionte. Número 26. La trama del juego ocurre cuando un artefacto conocido como la Tabla del Orden y el Caos queda hecha a pedazos durante una pelea entre Spider-Man y Mysterio, causando problemas con varias realidades del universo Marvel. Y entonces Madame Web acude a cada realidad de las 4 versiones de Spider-Man para asistirle en traer esas realidades de vuelta en equilibrio. Número 27. Shattered Dimensions recibió críticas muy positivas, con una aprobación
aprobación del 74% o superior en Game Rankings, y Metacritic reportando resultados de 76% de un total de 100. Número 28. Además que este juego inspiró al escritor Dan Slott, el guionista de The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man Marvel Now, a crear uno de los eventos más importantes del Spider-Verse y del cual hablaremos más adelante. Número 29. Posteriormente, en el 2011, aparecería Spider-Man Edge of Time, una especie de secuela a Shattered Dimensions, donde deberías tomar el control de Spider-Man 2099 y del asombroso Spider-Man, los cuales tienen que salvar al Peter Parker del presente de una muerte anticipada. Número 30. En el año 2012, Spider-Man se cruzaría con otra de sus versiones más populares, Miles Morales. Esto en la saga conocida como Spider-Man. La historia se centra en un Peter Parker que aparece en una tierra que no es la suya, una en la que Spider-Man está muerto y el traje lo usa un adolescente llamado Miles. Número 31. Esta saga se realizó con motivo del 50 aniversario del Hombre Araña y fue pieza clave para el argumento de la película Spider-Man Into the Spider-Verse. Número 32. Pero en el 2014 llegó el evento que desataría esta fiebre arácnida multiversal, Spider-Verse. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Un evento que tiene como protagonistas principales a casi todas las versiones alternativas de Spider-Man en una misma historia, quienes se unen para combatir la amenaza de los herederos. ¡Ya valió madres! Número 33. Después de detectar que Silk fue liberada de su cautiverio por Spider-Man, Morlun declara que la gran cacería ha comenzado. Esto lo lleva a viajar por el multiverso para capturar los tótems arácnidos. Número 34. Quizá lo más interesante del crossover es que no se centró solo en juntar los distintos universos de cómics de Spider-Man, sino todas las encarnaciones de El Hombre Araña que existían en cualquier medio, desde series animadas hasta las del cine. Número 35. El Spider-Verse se cerró cuando los herederos fueron vencidos y aprisionados en un mundo post-apocalíptico. Sin embargo, docenas de Spider-Man cayeron, dejando al multiverso aún más necesitado de héroes. Número 36. Marvel entonces introduciría después a un nuevo equipo llamado Web Warriors, compuesto por la Spider-Girl, Anya Corazon, Spider-Ham, Spider-UK, Spider-Man Noir y Spider-Man Indie, que se unieron para proteger la red de la vida y el destino. Como pueden ver, las responsabilidades de los Spider-Man van más allá de nuestra comprensión mortal. Número 37. Algunos de los Spider-Man destacados de este evento fueron Miles Morales, Spider-Ghost, Spider-Man 2099, las Spider-Girls Mayday Parker y Anya Corazon, Spider-Man Noir, Spider-Punk, Madame Web y un largo etcétera. Que conmigo somos 10. Número 38. Pero sin lugar a duda, uno de los juegos donde vimos desfilar una cantidad exorbitante de arácnidos fue Spider-Man Unlimited, juego para celulares de 2014 de tipo runner, donde corríamos para derrotar a los 6 siniestros y otros villanos. Número 39. Lamentablemente, este fue cerrado el 4 de febrero de 2019. Quizá debido a que Gameloft perdió los derechos de los personajes y se desarrollarán más juegos con otras empresas. Número 40. En la temporada 3 de Ultimate Spider-Man, estrenada en 2015 a través de Disney XD, Peter reúne a los Spider-Man de su universo y otros más para detener al Duende Verde de la Tierra 12041, quien abre un portal al multiverso para obtener ADN de los Spider-Man. Número 41. Spider-Man hace equipo con Miles Morales, Spider-Man 2099, Spider-Girl, Spider-Man Noir, Spider-Ham y Spider-Knight animados. Número 42. El Duende Verde logra mutar con el ADN que consiguió volviéndose el Duende Araña, pero por fortuna el equipo lo detiene, haciendo que este pierda la memoria y regresando a ser simplemente Norman Osborn. Número 43. Años después llegaría Spider-Man, serie de televisión de 2017 que también fue estrenada en Disney XD, donde Peter haría equipo con Spider-Ghost, Miles Morales y Spider-Girl. Número 44. También en 2017, Spider-Man tendría su primera película individual en el universo cinematográfico de Marvel con Spider-Man Homecoming, protagonizada por el gran Tom Holland y dirigida por Jon Watts.
Número 45. Pero esta no fue la primera aparición de Tom Holland como Spider-Man en el universo de Marvel, ya que lo vimos primero en Capitán América Civil War, donde es reclutado por Tony Stark y quien termina volviéndose su mentor, regalándonos esta escena increíble. Niño. Número 46. Pero volviendo a Homecoming, en este filme Peter debe enfrentar a Adrian Toomes, interpretado por Michael Keaton, quien después de robar tecnología Chitauri se convertiría en el buitre. Número 47. El buitre es derrotado después de que Peter detuviera su plan de secuestrar un avión que transporta propiedades de la Torre de los Vengadores, por lo cual este termina en prisión y se encuentra con Mac Gargan, su antiguo aliado. Número 48. Otro personaje que hace una breve aparición es Aaron Davis, interpretado por Donald Glover. Para los más fanáticos, este personaje cobra importancia ya que en los cómics es conocido como el Merodeador, quien es también el tío de Miles Morales. Kevin Feige definitivamente está dejando sus opciones abiertas. Me tientas. Número 49. El 2018 fue un año arácnido, ya que Sony Pictures Animation lleva la primera película animada de Spider-Man a los cines, Spider-Man: Un Nuevo Universo, en la cual la trama reúne a los Spider-Man de distintos universos gracias a un portal que crea Kingpin. Número 50. En esta película se reúnen Miles Morales, Peter B. Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Ham, Penny Parker y su robot. Número 51. Pero si quieres saber más de esta cinta, tenemos 107 datos de Spider-Man: Un Nuevo Universo. Número 52. Spider-Man Across the Spider-Verse será el nombre que llevará la secuela y está planeada para estrenarse el próximo año. Número 53. En la escena postcréditos de Un Nuevo Universo tenemos un pequeño vistazo a Spider-Man 2099, la cual sería un pequeño teaser para esta secuela. Número 54. También en 2018 Sony Pictures lanzó el filme Venom, protagonizado por Tom Hardy y dirigido por Ruben Fleischer. Pero si bien era un filme sobre uno de los villanos más populares de Spider-Man, parecía que no tenía relación con ninguna de sus versiones cinematográficas. Número 55. En el universo de Marvel, después de hacer equipo con Iron Man, Doctor Strange y parte de los Guardianes de la Galaxia, Peter Parker desaparece junto con la mitad del universo por el chasquido de Thanos en el mega crossover cinematográfico Avengers Infinity War. Número 56. El siguiente año, gracias al trabajo de los Vengadores que sobrevivieron en Infinity War, logramos ver el regreso de Peter Parker y el terrible fallecimiento de su mentor Tony Stark, después de que venciera a Thanos con otro chasquido. Número 57. En 2019 llega la segunda película de nuestra araña favorita en el universo de Marvel, Spider-Man Far From Home, la cual sería el cierre de la saga del infinito. Antes de continuar, te invitamos a seguir a Atomo Network en todas nuestras redes sociales, ya que estarás enterado de todas las noticias y disfrutarás de mucho contenido extra, que sin duda te va a encantar. Número 58. La película nos cuenta qué pasó después de la muerte de Tony Stark y su vida como el heredero de Stark Industries. Pero después de una ausencia de 5 años debido al chasquido, Peter se va de viaje junto con sus compañeros a Europa. Número 59. Por desgracia, empiezan a aparecer unas criaturas llamadas los Elementales, cada uno con poderes de elementos de la naturaleza, siendo descubiertos por Nick Fury y Quentin Beck. Número 60. Quentin Beck, mejor conocido como Misterio, dice ser un superhéroe de la Tierra 833 en el multiverso, pero en realidad era un ex empleado de Industrias Stark, estafador y especialista en ilusiones holográficas. Número 61. Quentin utiliza sus ilusiones para engañar a Peter, convenciendo que le entregue a Edit, sistema que tiene acceso a todas las bases de datos de Stark Industries y controla un gran suministro de armas orbitales. Número 62. Por fortuna, Peter y MJ logran descubrir la mentira de Misterio, el cual Peter enfrenta y vence en Londres gracias a su sentido arácnido en un puente, donde aparentemente muere Beck. Número 63. Pero en la escena postcréditos, el reportero J. Jonah Jameson del dailybugle.net aparece en una pantalla gigante y culpa a Spider-Man por los ataques de los elementales, transmitiendo imágenes del incidente, filmadas y grabadas por Misterio, en las que incrimina a Spider-Man por su muerte y expone la verdadera identidad de Peter Parker. Número 64. Antes de seguir, vale la pena recordar que ya hubo 3 series que tuvieron consecuencias dentro del multiverso en Marvel: WandaVision, Loki y What If.
Número 65. WandaVision, al manipular la realidad gracias al poder de la Bruja Escarlata, nos habla de los eventos Nexus, eventos que se supone no debieron suceder dentro del UCM, ya que son alteraciones a la sagrada línea del tiempo. Número 66. Esta línea de tiempo la vemos siendo cuidada por la TVA en la serie de Loki, donde conocemos el concepto de las variantes, que son versiones de distintas líneas temporales de un mismo personaje. Número 67. En la serie What If, de hecho, podemos ver una variante de Spider-Man, la cual, junto a un equipo de héroes sobrevivientes, luchan contra un virus zombie que llegó a su universo. Número 68. ¿Por qué siempre tiene que existir un Spider-Man en cada universo? The Ancient One explica tanto en Endgame y What If lo que son los puntos absolutos, que contrario a los eventos Nexus, son hechos inamovibles dentro del universo de Marvel. Número 69. Pero en el final de Loki, cuando Sylvie elimina a aquel que permanece, vemos que la sagrada línea del tiempo se rompe en cientos de pedazos, lo que será un evento clave dentro de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Número 70. Algunos fans teorizan que la ruptura de la sagrada línea del tiempo en Loki, el evento Nexus de WandaVision y el hechizo de Doctor Strange que utiliza para ayudar a Peter en No Way Home ocurrieron al mismo tiempo. Número 71. Pero al parecer este momento no solo afectó al UCM, ya que, ¡alerta de spoilers!, podemos ver en la escena postcréditos de la película de Venom Let There Be Carnage, estrenada en 2021 y dirigida por Andy Serkis, que Eddie y Venom son transportados a otra dimensión. Número 72. Lo más curioso de esta escena es que al parecer Venom mira al televisor y reconoce exactamente quién es el Peter Parker del UCM. Número 73. El 23 de agosto apareció el primer tráiler de Spider-Man No Way Home, en el cual podemos ver a Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina, actor que lo encarnó en la primera trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Número 74. Pero para algunos fans esto no fue una gran sorpresa, ya que el 16 de abril en una entrevista para Variety, el actor dijo que se encontraba interpretando de nuevo su papel del 2004 para esta nueva versión de No Way Home. Número 75. Pero Octopus no fue el único que soltó la sopa antes de tiempo, ya que el actor Jamie Foxx, quien fue Electro en The Amazing Spider-Man 2, estrenada en 2014, dirigida por Mark Webb y protagonizada por Andrew Garfield, publicó una curiosa imagen en 2020 en su cuenta de Instagram. Número 76. La imagen en cuestión era un arte donde se veía a 3 Spider-Man a punto de enfrentarse a su personaje, y el post tenía el siguiente texto: díganle a Spidey que estamos de regreso. Estoy muy emocionado por ser parte de la nueva entrega de Spider-Man. Y no seré azul. I feel like a idiot. Número 77. Aunque Jamie Foxx terminó borrando su posteo, no ha sido el único que ha soltado bastante información en Instagram, ya que Tom Hardy, quien interpreta a Venom, ha colocado artes que insinúan un cruce entre su personaje y el Spider-Man de Tom Holland también. Número 78. Otro de los villanos que se encuentra ya confirmado en la cinta gracias al segundo tráiler y nuevos pósters es el Duende Verde interpretado por William Dafoe, quien en 2002 interpretó al personaje en la primera cinta del Hombre Araña que se estrenó en cines. Número 79. Aunque curiosamente también aparece otro Duende Verde por unos momentos en una escena del tráiler. ¿Habrá más variantes de los villanos? ¿Veremos variantes de otros héroes también? Número 80. También en el segundo tráiler confirmamos la aparición del Hombre de Arena y el Lagarto, los cuales aún no sabemos si serán interpretados por Thomas Haden Church y Bryce Ifans respectivamente. Número 81. Eso nos daría hasta el momento 5 villanos de Spider-Man, pero sabemos que en el universo de Marvel existen Buitre y Misterio, y si se sumara a alguno de ellos, daría paso al grupo conocido como los 6 Siniestros. Número 82. Los 6 Siniestros son un grupo de supervillanos que aparecen en los cómics de Spider-Man comandados por el Doctor Octopus. Su primera aparición fue en 1964 y estuvo conformado por el Buitre
Electro, Misterio, el Hombre Arena y Kraven el Cazador. Número 83. Curiosamente, otros miembros de los 6 siniestros han sido Venom y Morbius. Número 84. Por cierto, el siguiente año llegará la cinta de Morbius, la cual será dirigida por Daniel Espinosa y estelarizada por Jared Leto. Número 85. Si has visto los trailers de Morbius, hay 3 cosas que nos llaman la atención a todos los fans. Un póster de Spider-Man en un callejón con la leyenda Asesino, la aparición de Adrian Toomes en su traje de reo de Spider-Man Homecoming y al Dr. Michael Morbius llamándose en modo de broma Venom. Número 86. Si bien estos parecerían simples easter eggs, el mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, declaró en una entrevista para Rotten Tomatoes que no descartaría nada en absoluto la conexión de ambos universos. Número 87. Pero ante una amenaza tan grande como serían los 6 siniestros multiversales, desde que se anunció esta tercera entrega, los fans han especulado el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield tomando de nuevo sus roles como Spider-Man. Número 88. ¿Cómo es que surgió este rumor en primer lugar? Pues salió de Rodney Rothman, uno de los directores de Spider-Man, Un Nuevo Universo, quien comentó que en uno de los borradores de la cinta se pensaba en la inclusión de estas 3 versiones de Spider-Man. Número 89. Esta idea debió haber llegado a la productora de Spider-Man Far From Home, Amy Pascal, quien definitivamente estaba interesada en este crossover, comentando incluso en una entrevista: sería muy emocionante tener a los 3 Spider-Man en una película. En este sentido, el multiverso es una idea ganadora porque abre infinitas posibilidades. Número 90. También hay que mencionar que tanto Tobey como Andrew dejaron proyectos inconclusos en sus respectivas encarnaciones, siendo estos Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3. Número 91. Spider-Man 4 era una secuela donde el director Sam Raimi exploraría una etapa más adulta de Peter Parker, mientras se enfrentaba a Lagarto, el Buitre y Felicia Hardy, antes de transformarse en la Gata Negra. Pero la película fue cancelada, dando origen a la saga de Garfield. Número 92. Con The Amazing Spider-Man 3, si bien ya estaban escribiendo borradores con la aparición de los 6 siniestros, la mala taquilla y tibia recepción que tuvo la segunda parte fueron la excusa perfecta para introducir al Spider-Man al universo de Marvel con un nuevo actor. Número 93. Pero exactamente cómo podrían entrar los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield al universo de Marvel? En una parte del segundo tráiler, Doctor Strange le informa a Peter sobre la llegada de visitantes de todos los universos, mismos que deben ser capturados tanto por Strange como por Peter. Número 94. Y esto se confirma cuando el Doctor Octopus no reconoce al Peter Parker que ve al desenmascarar al Hombre Araña. Número 95. También pudimos ver a Peter enfrentándose a Strange por un cubo mágico, el cual parece tener una importante relación con los villanos que llegarán a su dimensión. Número 96. Este cubo podría hacer referencias a 2 prisiones del universo Marvel: la prisión 42, la cual es un portal a la llamada zona negativa, y el cubo, que ha llegado a albergar a distintas amenazas espaciales. Ambas han contenido a villanos y héroes de enorme poder. Número 97. Además de que Peter utiliza un traje negro con detalles dorados, el cual al parecer le permite utilizar magia similar a la de Doctor Strange. ¿Será que Peter puede abrir portales a otras dimensiones? ¿O solo tendrá un hechizo de resistencia del hechicero? Número 98. Pero algo que nos dejó con los pelos de punta fue lo que parece la batalla final, misma que se llevará a cabo en la Estatua de la Libertad. Número 99. Un detalle curioso es cómo a la Estatua de la Libertad se le está colocando un escudo del Capitán América. Sin lugar a dudas, esta es una clara referencia al conflicto de Sam Wilson contra su gobierno en Falcon y el Soldado del Invierno. Número 100. En la batalla final podemos ver cómo un Spider-Man se enfrenta a Electro, al Hombre de Arena y al Lagarto. ¿Dónde está el Duende Verde y Doctor Octopus? ¿Se unirán a la batalla? Número 101. En otra escena podemos ver a MJ cayendo al vacío, escena que nos recuerda muchísimo a la muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2 y la pelea del puente en Spider-Man de 2002, donde el Duende Verde deja caer a Mary Jane. Número 102. Después de que se caen las estructuras donde se desarrolla la batalla, podemos ver a Doctor Strange en la flama diciendo la frase: "Ya están llegando, no puedo detenerlos". ¿Quién llega? ¿Más villanos? ¿Otras variantes?
¡Necesitamos respuestas! Número 103. La película tendrá su fecha de estreno el 17 de diciembre de 2021 en todo el mundo, con excepción de México y Reino Unido, quienes podrán disfrutarla el día 15, 2 días antes. Número 104. Vale la pena recordar que originalmente su estreno estaba programado para el 16 de julio de 2021, pero se retrasó hasta el 5 de noviembre de 2021 antes de que se cambiara la fecha que conocemos debido a la pandemia de COVID-19. Número 105. Spider-Man No Way Home tendrá una duración de 150 minutos, siendo esta la película más larga de todas las de Spider-Man y la tercera dentro del UCM. Número 106. La película que se estrenará después de Spider-Man No Way Home será Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde quizá veamos las consecuencias directas del filme. Número 107. Pero aún hay más Hombre Araña dentro del UCM. Además de confirmarse otros 3 filmes con Tom Holland, Disney anunció la serie de Spider-Man Freshman Year, la cual nos contará el comienzo de Peter Parker dentro del universo de Marvel y se estrenará próximamente en Disney Plus. Esta será una historia animada, pero falta ver si Tom Holland regresará para dar la voz a su personaje. ¿Ya están contando las horas para No Way Home? ¿Creen que sí aparezcan los 3 Spider-Man o serán 3 Tom Hollands? ¿Irán disfrazados de Spider-Man a la premiere o de alguno de sus villanos? Déjanos tus comentarios en la casilla de comentarios y si te gustó este video puedes darle like y compartirlo con todos tus amigos. No te olvides de suscribirte a Atomo Network y poner la campanita para que estés al tanto de todas sus notificaciones. Yo soy Beca Salas y nos vemos la próxima.